Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Un Capítulo Más, tu podcast favorito de literatura y algo más. Estamos felices de llegar al tercer capítulo vivos y felices también del recibimiento de los comentarios que ha tenido el episodio, los episodios anteriores, el uno y el 2. Y si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Vayan. Felices de sus comentarios, de sus me gusta. Desde ya les decimos que se pueden suscribir al canal si no lo han hecho. Los que nos ven y no tienen canal, háganse un canal y suscríbanse porque nos Eso. ayuda también. Y también pueden dejar un me gusta. Pueden dejar un me gusta desde ya para este tercer episodio que se viene muy entretenido con Claudio. Este podcast lo hacemos yo, Danilo, que soy escritor, psicólogo. Publiqué una novela que se llama El Cartero, que está por ahí atrás. Una novela negra ambientada en Concepción. Y, y eso. Y lo hago este podcast con mi amigo Claudio, que está en Japón. Con yo. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más. Mi nombre es Claudio, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero no nos cansaremos de decir. Soy chileno, vivo hace 5, casi 6 años en Japón y soy licenciado en literatura creativa de la Universidad Diego Portales. Y nada, pues, unirme a las palabras de Danilo. Les queremos agradecer mucho sus comentarios en los dos primeros videos que publicamos. La verdad es que los leemos todos y además los consideramos. Y sin ir más lejos, ¿no? Escogimos uno de sus comentarios, o no, no lo escogimos, sino que tomamos uno de sus comentarios como referencia para hacer este video, porque alguien nos preguntó, ¿no? Sí. ¿Cuáles eran nuestros autores favoritos, ¿no? Y además que habláramos un poco de esos autores favoritos. Así que en este video, Sí. además de las noticias, además de comentarles lo que vamos leyendo, queremos contarles un poquito sobre los autores que nos gustan, o mejor dicho, nuestros autores favoritos, por qué nos gustan, qué libros de ellos nos gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso. Sí, súper. Bueno, pero antes de eso, vamos a hablar de noticias literarias o noticias que Efectivamente. tienen que ver con el mundo de la literatura, ¿cierto? La primera noticia que traje yo es sobre una nueva adaptación de la novela Los Niños del Brasil, de Ira Epa. Levin. Que Ira Levin, yo no he leído esta novela, pero ahora lo voy a hacer porque quiero ver la adaptación. Yo solamente he leído de este autor el libro El bebé de Rosemary, que me ha parecido una de las mejores adaptaciones que se han hecho de un libro a película. De hecho, es como que tomaron el libro literario y lo hicieron guión. Mm. Es una genialidad esa película. Hay gente que de hecho solamente piensa que es una película y no una novela. La Sí, novela es es verdad. Sí, fantástica, sí. muy muy buena. La tengo en esta edición viejita. Y yo conseguí hace poco tiempo esta edición a 2 lucas en una Dos librería de lucas. viejos, así como escarbando. En un puesto así como de estos libros tan tirados. Bueno, dame lo que queráis. ¿Cómo se Y extraña lo poder comprar conseguí. un libro a 2 lucas, maestro? Acá en Japón, bueno. Allá solamente figuras chinas. Mona china, medio pilucha, todo es lo único que hay acá. Sálvenme, rescátenme. Y bueno, esta adaptación va a tener a Jeremy Strong como protagonista, que ustedes lo conocen con el papel en Succession, que era Kendall Roy. Pobre Kendall, atormentado en Succession. Esperemos que esta vez tenga mayor suerte. No he leído la novela, puede que no tenga suerte porque estas novelas son muy trágicas. Todos mueren. Así que Yo no he visto eso, Succession. no, No. ¿Lo es muy recomienda, maestro? buena, Ya, la voy a ver. muy A buena. ver. Quizás es como lo que hablamos en el capítulo anterior de Patricia Highsmith, que Ujú, como que el argumento en sí no llama tanto la atención, ujú. pero es una locura. Uno se Claro. mete y es una locura. Así que eso, le tengo fe y ahora a leer la novela, si viene la adaptación, obviamente hay que leer el libro antes. Epa. Epa, interesante. Yo creo que no lo nombraste, pero la adaptación de Rosemary's Baby es del señor Roman Polanski, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, hace que asesinaron a su pareja brutalmente, la familia Manson. Sí. Sí. Curioso porque justamente creo que en el primer capítulo hablamos, yo te conté que la adaptación del Club Dumas de Reverte la hizo el mismo Roman Polanski, po. ¿Verdad? Estando ya, no, Ya salió 2 veces. salió 2 veces, escapado ya en Europa, sí, pues tú sabes que salió volando de los Estados Unidos por problemas legales. Sí. Eso. Sí, no era un santo. No es un santo, no hay santo. No hay santo aquí. Voy yo entonces con mi noticia, maestro. Sí. Bueno,
¿Por dónde empezar? Uno de mis directores favoritos, ¿no? Así como en el episodio pasado Danilo habló de Mike Flanagan, yo tengo que hablar un poquito y me regocijo, ¿no? Y me hace feliz poder hablar un poquito de Christopher Nolan, ¿no? Christopher Nolan, director extraordinario, británico, eso mismo, director de Inception, una de mis películas favoritas de la vida. Y tiene un montón de películas extraordinarias, ¿no? Inception, Oppenheimer, que acaba de ganar el Oscar, ¿no? Dunkirk, sí. ¿Qué más? Pucha, El Gran Truco, Interstellar, ¿cómo se me olvidó? La vi hace un par de semanas. La gran Interstellar. La volví a ver. Yo la he visto 3 veces y no me aburro. Ah, es que es muy buena. Sí, o Inception no, innumerables veces. Inception también, no, yo Inception la he visto que por lo menos 5 veces. Extraordinario. Sí, creo que es mi favorita de Nolan. Inception. ¿Tu favorita? Sí. Sí, yo creo que Inception también es mi película favorita de Nolan. Es que es muy buena, güey. Es muy buena. Me gusta mucho. Y nada, otras películas clásicas también, Memento, Insomnia, etcétera. Grandes películas, gran director, a mí me gusta mucho. Porque además tiene mucho que ver con el autor que les voy a presentar más adelante. Recoge algunos de los elementos que hacen especial al autor que yo escogí, ¿no? Que es mi autor favorito, que ustedes ya saben, pero bueno, vamos a pretender que no lo saben. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Christopher Nolan? Se anunció hace un par de meses que iba a hacer una adaptación de la Odisea, ¿no? El poema épico de Homero, ¿no? Publicado, pues, ni siquiera fue publicado, ¿no? Fue compuesto hace más de 2000 años, creo que por ahí, seguramente voy a fallar, el 700 o el 800 antes de Cristo, una cosa por el estilo, ¿no? Junto con la Ilíada, su otro gran poema. La Ilíada narra, ¿no? El asedio a Troya, ¿no? Por parte de los aqueos, ¿no? De los aqueos no, pues, weón. De los aqueos era... Se me olvidó, pero por parte... El asedio a Troya, ¿no? Por parte de los griegos, ¿no? Y la Odisea narra el regreso, ¿no? De Ulises o Odiseo, como ustedes lo conozcan, hacia su hogar, ¿no? Y todas las aventuras que ocurrieron entre medio, ¿no? Bueno... La Odisea. Se dice por ahí que la Odisea... Que la Ilíada es el poema épico de los poetas, ¿no? Y que la Odisea es el poema épico de los novelistas, ¿no? Porque la Ilíada se centra en una acción específica y narra intensamente o canta intensamente lo que ocurre en esa acción, mientras que la Odisea es un viaje, es una aventura, ¿no? Y que de alguna forma sería el antecedente directo de lo que es la novela moderna, ¿no? En fin, va a adaptar la Odisea con fecha de estreno para el 2026, en julio del 2026. Tengo ya anotado, espera. 17 de julio del 2026. Y hace poquito, se había anunciado hace unos meses, pero hoy o hace un par de días se liberaron un par de imágenes o una imagen de Matt Damon como Odiseo, ¿no? Y además se dijo, ¿no? Quiénes iban a hacerlo, qué papel iban a representar cada uno de los actores que habían sido anunciados, ¿no? Matt Damon, que entre paréntesis, Matt Damon tiene una adaptación donde hace de Tom Ripley. Sí, sí. Muy buena. Yo creo que la vi una vez, weón, pero no sabía que era una adaptación de Patricia Highsmith porque la vi hace muchos años, pero no estoy seguro, voy chamullando. Pero eso, Matt Damon como Ulises o Odiseo, está Tom Holland como Telémaco, Zendaya como Afrodita, Lupita Nyong'o como Clitemnestra, Charlize Theron como Circe, ¿no? Una de las favoritas de los lectores de la Odisea, y Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises, ¿no? Así que nada, se viene, yo tengo mucha fe, estoy muy entusiasmado porque pucha, me encanta Christopher Nolan, todas sus películas son de verdaderas mindbenders, como dicen en inglés, que te hacen volar la cabeza, ¿no? Locura. Locura absoluta. Se me olvidó nombrar Tenet también, que no es tan popular, pero me gusta mucho. Y nada, pues. Oye, Tenet de vapuleada. Vapuleada, incomprendida diría yo, incomprendida. Así que nada, aquí está la Odisea, se viene la adaptación y estoy contento, estoy ilusionado porque Homero es extraordinario, porque la Odisea es extraordinaria y porque Christopher Nolan es extraordinario. Así que no, es como una combinación caída del cielo. Bueno. También hay que releer el libro, ¿eh? Yo tengo que hacerlo antes de ver, aunque Nolan igual como que toma las obras, ¿cierto? Y a veces como que transforma todo. Sí, hace como sus versiones, ¿no? O su interpretación, como lo hacen los grandes directores también. Pues Kubrick pescó el Resplandor y no hizo el Resplandor de King, hizo el Resplandor de Kubrick, ¿no? Sí, no hablemos de eso, por favor. Ah, ¿no te gusta a ti el Resplandor de Kubrick? No, sí me gusta, pero como adaptaciones no es nada. Es que no es fiel, pues, no es fiel. Él hizo su Resplandor, es su versión del Resplandor, sí. ¿no? Que puede pero como película funciona bien.
Claro, puede gustarte o no, pero es una película de él, ¿no? El Resplandor, incluso yo diría, puede que no te guste lo que vaya a decir yo, pero para mucha gente El Resplandor es una obra de Stanley Kubrick, ¿no? De Stephen King, ¿no? Sí, no, sí lo tengo más que claro. De hecho, a ver, convengamos también que hay muchas adaptaciones de King y bueno, esto lo vamos a tocar en el capítulo, ¿cierto? Que porque King es el autor más adaptado de la historia. Convengamos que hay muchas que valen callampa. Sí, Son era muy una mal. mierda, todas. Porque sobre todo son como estas cines Z de terror, ni siquiera B, Z de terror, que adaptan un libro, una genialidad de King, y la película es una mierda, y por ende uno tilda, o la gente tildaba así como, otra película de King, una mierda como sus libros. No sé. No, En cambio, y claro, llega El Resplandor, y sí, en comparación a lo que había, una genialidad. Hasta el día de hoy, de hecho. ujú. Sí, sí, pasa. Yo creo que King ha sido desafortunado con muchas adaptaciones. Me da la impresión de que especialmente con algunos de sus mejores libros, las adaptaciones no han sido muy buenas, ¿no? Como pasa con lo que dije yo también en el episodio pasado, con Salem Slot. Mm. Salem Slot, la última es espantosa, muy mala. Pero yo sé, y me han dicho mucho, y tú me lo confirmaste, que Salem Slot es una de sus mejores novelas, ¿no? Entonces, Sí, para mí sí. pero Mike Con la Flanagan le está construcción haciendo justicia. de personaje. Mike Flanagan ahora, mira, con Doctor Sueño a mí me encantó esa adaptación. Con el juego de Geralt, que es una idea muy difícil porque es una mujer amarrada a una cama. Y lo hizo muy bien. Eh, Denle todos los trabajos a Mike Flanagan. Por ejemplo, It del 2017 también es muy buena. A mí me Sí. encanta. Yo vi la primera parte, no he visto la segunda. La de hermanos Muchetti. La segunda no. Como que. Porque le falta los niños. Eh, Los niños. sí, porque la novela como va entre pasado y presente, Ujú. eh, le falta eso, pero tampoco es mala. Es mucho mejor que la miniserie de los 90 que la gente le tiene mucha nostalgia a esa miniserie, pero si la veis ahora te dais cuenta de que Y sí, ahí se nomás. sostiene con la nostalgia, diría yo, no es una gran Sí, serie. es mucho mejor la del 2017. Pero bueno, nos Eso, desviamos nos desviamos. muchísimo. Eso, pero como resumen, adaptación de el de Ira Levin, Los niños del Brasil. Los niños del Brasil, y también la adaptación de La Odisea de Homero. Se vienen, estén atentos y nada, a cargo de competentes, más que competentes directores, ¿no? Yo termino de ver el remaster que me compré en Blu-ray de los Venegas, weón, y me pongo a... Ya basta, weón. Yo Succession. Mi colección de. Ya. Tengo los Venegas en Blu-ray, Subsection es weón. muy buena, ¿eh? Subsection es muy buena. Si viste Subsection, coméntalo. Eso. Bueno, ahora vamos con el tema central del capítulo. Y yo quiero agradecer a una suscriptora que se llama María Ignacia María Ignacia, muchas gracias. Ulloa. Muchas gracias por tus comentarios. Porque ella nos puso, nos dio la idea de hablar de nuestros autores favoritos en el primer capítulo. Así que esperamos que estés escuchando este capítulo, a no ser que, no sé, ya te aburriste Se de aburrió. escuchar un capítulo más, pero no creo. Así que, bueno, vamos a hablar de nuestros autores favoritos porque está bien que es una forma de como de conocernos, ¿cierto? Porque, no sé, dime qué lees y te diré quién eres. Bah, Una cosa, qué frase se tiró, una cosa maestro. así. Ah, pero no es el caso 100% porque yo no soy un psicópata, solamente me gusta leer de ellos. No nos consta, ¿eh? No nos Eh, consta. no lo sé. Quizás una especie de sublimación cuando escribo de psicópatas. Mm, ¿Sí? claro, si nos Puede escribieras, ser. weón, habría gente muerta en Conce. Puede ser. Puede ser. Cadáveres. Ahí. Entonces, yo soy muy fan de Stephen King. Tengo una colección. Bueno, pueden ver más libros míos en un saco de libros cuando voy subiendo. Trato de siempre de ir consiguiendo títulos en tapadura de King, primera edición y todo eso. Eh, y Claudia es muy fan de Borges, eh, el genio argentino. Así que, Claudio, tú primero. Yo les cuento entonces, weón. Como les dije, le he dicho ya en reiteradas ocasiones, es mi autor favorito, el autor que más ha impactado en mí en muchos planos, ¿no? No solo en el plano literario, ¿no? Sino que yo diría que también en el plano personal, ¿no? No porque congenie con su ideología, nada más alejado de la realidad, yo no sigo
las posturas políticas que tenía Borges, ni tampoco sigo su actitud frente a lo que ocurría en el mundo, que era más bien pasiva, más bien reaccionaria, muy, como dicen los gringos, muy opinionada, ¿no? Con muchas opiniones, pero con poca acción, ¿no? Pero sí, ¿no? Y esto es indiscutible. Soy seguidor de su obra extraordinaria, una de las obras más grandes, no solamente de la literatura latinoamericana, sino que de la literatura universal, a secas, ¿no? Borges es uno de los grandes autores que ha tenido un impacto alrededor del mundo impresionante. Yo diría, a ver, sin ningún miedo a equivocarme, de que es el autor argentino más importante de todos los tiempos, y si me apuran, es el autor más importante de Latinoamérica de todos los tiempos. O sea, no, yo creo que no hay discusión. Yo pienso que uno podría meter ahí ¿a quién? A Neruda, tan vapuleado y tan odiado que es Neruda, pero Neruda escribió 2 de los libros de poesía más extraordinarios del siglo XX, como son Residencia en la Tierra y Canto General, ¿no? Pero bueno, esto no es sobre Neruda, que además se llevaba muy mal con Borges, ¿no? ¿Y Cortázar lo podemos meter ahí en la pelea? Cortázar, lo que pasa es que Cortázar es un autor extraordinario al que yo admiro mucho, que se ha quedado conmigo también durante mucho tiempo, sus cuentos, sus novelas, sus frases, sus clases de literatura, pero yo tengo que ponerle un par de peldaños más abajo de Borges, y esta es opinión mía. Los escritores al final tienen el valor que uno les da, y también en base al impacto que ejercen en la vida de uno, ¿no? Claro, sí, totalmente, Ya, totalmente de acuerdo. Tampoco soy tan dogmático y taxativo al decir que Borges es el más importante o el mejor. Pero yo pienso que... Sí, como todo esto, la literatura es muy subjetiva, es como... Lo dijiste Sí, súper bien, como sí. te impacta a ti. No, y además yo soy un... A mí no me gusta... yo creo que es una manera incorrecta de entender la literatura en base a quién es mejor y quién es peor, porque esto no son equipos de fútbol, no son platos de comida, no, la literatura no funciona así. Todos los autores de alguna forma no entregan algo, tienen algo que decir respecto del arte, del arte de las palabras, no tienen algo que decir sobre lo que ocurre en el mundo, a veces no, pero siempre me ha parecido que la discusión entre quién es mejor no nos sirve de nada, ¿no? Pero sí sirve saber quizás que Borges fue el escritor más influyente, ¿no? De Argentina y de Latinoamérica, ¿no? Pensé que iba a decir, habiendo dicho eso, Borges es mejor que todos los demás. Borges es mejor que todos los hueones. No, pero eso. Y yo les quiero contar sobre él. No quiero hacer una exposición biográfica, porque además el capítulo no se trata de hacer un monográfico sobre los autores, ¿no? Claro. La idea era contarles por qué nos gustan, por qué han influido en nosotros y simplemente por qué creemos que son importantes, ¿no? Yo guardo con mucho cariño y asombro, ¿no? La primera vez que leí a Borges, ¿no? Recuerdo que el primer libro que yo obtuve de él, que me lo regaló un tío, creo, fue el Aleph, ¿no? Y yo leí el Aleph, lo leí completo. Era chico, no sé, no haber tenido 20 años, tampoco tan chico, pero en esa primera lectura yo no recuerdo haber desgranado, porque además no tenía las herramientas intelectuales para hacerlo, pero no recuerdo haber desgranado esa obra técnicamente, pero sí recuerdo las impresiones que generó en mí la lectura de Borges, unas impresiones de carácter intelectual y estético que no volví a sentir después con ningún otro autor, fíjate. He buscado autores como Borges, pero es imposible encontrar autores como Borges. Es de esos autores que es imposible imitar, porque tus lectores saben al tiro que le estáis copiando, ¿no? Tiene un estilo tan particular que si tú tratáis de sonar como Borges, te van a cachar. Es imposible no evidenciarse, ¿no? Bueno, yo recuerdo esas sensaciones de primeras lecturas, de asombro y de impacto estético, que poco tenían que ver con el intelecto y más tenían que ver con la emocionalidad, con las sensaciones, ¿no? Luego pasé por la universidad, ¿no? Y volví a leer a Borges en la universidad, volví a leer el Aleph y otros cuentos más. Y ahí ya se produjo un desgranamiento, ¿no? Ya de su obra, ¿no? Ya la estaba leyendo desde otras circunstancias, ¿no? Ya no era este cabro joven, ¿no? Que leía a Borges y se impresionaba con su prosa, con su idea, etc. Es loco eso de volver a leer una obra o un autor después, cuando uno ya tiene como las herramientas intelectuales, como dijiste súper bien, y te maravilláis de nuevo o con otras cosas. Sí. Por eso yo siento que, bueno, antes yo estaba en desacuerdo con la relectura, pero ahora estoy muy de acuerdo con la relectura. Sí. Sobre todo con esas obras que te marcaron, para saber
por qué te marcaron tanto. Sí, es necesario volver a leer, es necesario volver a leer. Y ¿Te para pasó, confirmar. te pasó eso con Borges, así como cuando le leíste de nuevo, así como que te pegó de nuevo? Sí. Es que esa es la cosa. Las relecturas te permiten confirmar de alguna forma o darle cuerpo, ¿cachai? A esas ideas que no supiste aprender al principio y que después, no, ya teniendo la herramienta eres capaz de ensamblar, ¿no? Y claro, yo confirmé con la lectura, con la relectura de Borges, ese mismo asombro estético, ese mismo asombro filosófico, pero ahora acompañado de una base, ¿no? Que me permitía entenderlo mejor, ¿no? Y curioso, hay veces en que pasa lo contrario, que uno recuerda con mucho cariño o recuerda el impacto que cierta lectura tuvo en uno vuelve a leer ese libro o vuelve a leer ese autor y ya no siente lo mismo, ¿no? Con Borges me ocurrió todo lo contrario y ¿sabéis qué? Me sigue pasando. Yo antes de hacer este podcast dije ya voy a leer, porque yo a Borges no lo he leído hace rato, porque lo he leído mucho, entonces dije voy a leer un par de ensayos, voy a leer un par de cuentos como para refrescarlo, ¿no? Y volví a sentir la misma weá. Volví a sentir el mismo golpe de asombro estético y filosófico que sentí cuando estaba en la universidad hace 10 años y que sentí cuando tenía 20 años, hace un poquito más de 10 años, ¿no? Entonces, nada, yo creo que también les di las claves, ¿no? De por qué me gusta, ¿no? Es muy estimulante leer a Borges porque el lector de alguna forma se ve exaltado y se siente partícipe, ¿no? De un mundo que de alguna forma, o que quizás ignoraba, ¿no? Porque Borges tenía una cultura avasalladora, ¿no? Tú lees su ensayo y hay referencia a la filosofía, a la historia, a las sagas nórdicas, a la poesía, a la literatura clásica. Él era una especie de esas bibliotecas que tanto él admiraba, ¿no? Él era una biblioteca andante, tenía un genio y un intelecto apabullantes, ¿no? Era capaz de recitar poemas épicos enteros de memoria. O sea, era un genio, era un genio. Y para pasar un poco a hablar de su estilo y sus particularidades, que es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? Porque, a ver, acá en Japón yo les conté, cuando me vine a Japón yo vendí mi biblioteca, lamentablemente todavía me duele, cada vez que lo nombro me duele, es como una punzada. A mí también me duele. Sí, es horrible. Loco. Yo tenía todos los libros de Borges, tenía las obras completas, tenía estos tomos grandotes, los tenía todos, además tenía todos los libros que no estaban incluidos en las obras completas, como el libro de sueños, muy famoso, como algunos de sus libros en colaboración, algunos de los libros que salieron después de que las obras completas fueran publicadas, ¿no? En esos 4 o 5 tomos que fueron publicados, como algunas conferencias, algunos textos o conferencias sobre escritura, etcétera, etcétera. Pero bueno, acá en Japón yo por mucho tiempo no tuve nada de Borges, ¿no? Como te digo, yo lo mantenía en mi memoria, ¿no? Pero me visitaron, mi hermano menor me visitó hace 1 año y medio, 2 años, y me trajo este libro que se lo pedí porque quería tener algo que compilar a Borges, ¿no? Borges esencial de la RAE. Tengo ese mismo. ¿Tenía ese mismo? Tengo ese mismo libro. ¿Dónde está? Búsquelo. Y nada, una excelente antología, ¿no? No lo busque, no se preocupe. Por ahí está. Los libros tienen vida propia, son como unos juguetes de Toy Story, cuando de repente se mueven. Y nada, esta es una excelente edición para alguien que quiera entrar en Borges, ¿no? Es excelente porque contiene sus 2 libros más representativos, ¿no? Los 2 libros más representativos de su narrativa, que son Ficciones y el Aleph, además de una selección bien amplia de sus ensayos, ¿no? De todos sus libros de ensayos, sí, de todo, de discusión. ¿Tiene uno de escritura? No me acuerdo el nombre, pero está ahí el libro sobre escritura. ¿Aquí? Sí. No viene acá, ¿no? Lamentablemente no. Se llama El aprendizaje del escritor. Es un libro que, como te decía, salió después es un libro reciente. Son una serie de conferencias que él dio, invitado a una universidad, creo que norteamericana, para hablar de la escritura, ¿no? Donde él habla de poesía, narrativa, etcétera, ¿no? Pero eso no está acá. Acá están sus 2 libros de cuentos más representativos y más importantes. Hay una selección de ensayos de todos sus libros de ensayo y viene una selección de su poesía. Está bueno ese para agregarlo a la lista, ¿eh? Sí, yo les recomiendo mucho esto. Sí, a ver, si ya son asiduos de Borges, si ya lo han leído mucho, probablemente ya tengan libros de él y no tenga mucho sentido comprar esto, ¿no? Pero si no, si van a empezar a leerlo porque se lo estoy recomendando y porque a lo mejor les gusta lo que les estoy contando de él, este libro es una excelente forma de entrar a él, porque además viene acompañado de varios ensayos, ¿no? Varios ensayos de los que tomé algunas palabras para de alguna manera explicarles de qué se trata la literatura de Borges, ¿no?
Muy bueno, ensayo introductorio y ensayo a modo de epílogo. Creo que son alrededor de 7 u 8, quizás más. Así que Es nada. gordito el libro, yo lo he revisado. Yo quiero confesar que yo no he leído a Borges, Ya, porque yo soy una de esas personas que se intimida por el autor, ya, porque siento que me da la impresión de que Borges es muy pesado para leer. ya. Quizás estoy pecando de ignorante. Yo tengo ese mismo libro y quise comprarme ese libro porque como tenía tantos, dije ya, puedo agarrarlo desde varias formas, ¿cachai? Como leer su ensayo, leer los cuentos. Eh, Ahora bien, habiendo dicho eso, ¿qué le recomendarías a una persona como yo o a alguien que nos esté escuchando como para adentrarse en Borges? ¿Qué? ¿El Aleph? ¿Así como de una? ¿O u ¿Qué otro libro? libro de cuentos? Honestamente, yo recomendaría, en serio, esto, ¿no? Ahora, si por Ujú. temas si quieren comprar algo más económico, si por ejemplo, si me dices, si puedo comprar un solo libro, ¿no? Es que es lo mismo, evidentemente, si te puedes comprar un solo libro, te recomiendo una antología, ¿no? Claro, es que ese recopila varios libros, digamos. Sí. Entonces, uno igual puede ir a ese libro. Entonces, ¿cuál, cuál sería? Yo creo que el Aleph, el libro El Aleph, no el relato, es Sí. algo más asequible que ficciones, ¿no? Pero Ah, ya, no. mira vos. Pero no Mira mucho más, vos. ¿no? No mucho más. Insisto, les recomiendo la antología. Consigan la antología y leanla en orden, porque además la literatura de Borges es muy importante, tanto su obra narrativa como su obra ensayística, ¿no? Y su poesía también, ¿no? Que probablemente sea la parte menos leída de Borges, pero es igual, toca los mismos temas, tiene la misma impronta estética, la misma impronta intelectual, ¿no? Así que eso, yo les recomendaría, si quieren ir como por algo más amigable, compren la antología y lean el libro El Aleph, ¿no? Y si se ven Claro, confirmado el interés por Borges, sigan con el resto de los libros. Lean ficciones, lean la antología de ensayos que viene acá y lean luego su poesía, ¿no? ya. Eso. Súper. Eh, respecto Buenísimo. de respecto de su estilo y sus particularidades, yo quiero tomar un par de citas que están acá en estos prólogos, ¿no? En los prólogos que acompañan la obra. Beatriz Sarlo, ensayista y periodista argentina, lo dice de muy buena forma. Hay tres aspectos de la obra, hay tres aspectos sobre la obra de Borges que la explican muy bien. El primero es la brevedad, ¿no? Borges era un tipo que escribía textos muy breves, ¿no? Él nunca escribió una novela, por ejemplo. Él de alguna manera desdeñaba la novela, a pesar de que leía novelas, la desdeñaba. Él decía que no era necesario leer estos tremendos fárragos, no, que no, eso no se adaptaba un poco a lo que él entendía como literatura. Por supuesto, él leía novelas, era más un juego, no era más ironía que otra cosa, ¿no? Pero él nunca escribió textos largos, ¿no? Sus cuentos, creo que nunca escribió un libro de más de 200 páginas, ¿no? Si me apuras. eh, pero eso, la brevedad, la brevedad. El segundo punto que dice Sarlo es la centralidad en el detalle, ¿no? Siempre los relatos de Borges son relatos bien enfocados, ¿no? Cuando uno lee un relato de Borges, los relatos siempre, de alguna forma, no se van por las ramas, ¿no? Y además, ¿no? Desgranan, ¿no? Y yo creo que a esto también aplica lo de la idea del detalle. Desgranan, ¿no? Hasta sus últimas consecuencias las cosas que él nos trata de mostrar. Tanto lo que aparece en la narrativa como las ideas que se tratan, ¿no? Por ejemplo, ayer yo volví a leer El Memorioso, uno de los grandes relatos de Borges que está incluido en el Aleph, ¿no? Se me seca la boca. Y Funes el Memorioso es un relato sobre los detalles de alguna forma, ¿no? Tiene la impronta de Borges de utilizar ideas filosóficas, ¿no? O utilizar problemáticas filosóficas, pero además tiene esto que Borges de alguna forma introduce un problema y ese problema él lo desgrana, le va sacando cáscara por cáscara por cáscara hasta que queda desnudo de alguna forma, ¿no? En el caso de Funes el Memorioso es la historia de un tipo o de un niño que tiene un accidente, se golpea la cabeza, queda lisiado, pero luego de ese accidente es capaz de recordarlo todo. Recordarlo todo en detalle, ¿no? Y el relato básicamente es el diálogo entre el personaje principal que narra la historia y Funes, ¿no? Y cómo Funes le explica que de un día para otro no aprende latín, ¿no? Porque le pide unos libros prestados al personaje principal. El personaje principal, con ironía, casi con desdén, le presta los libros y al día siguiente, cuando él va a recobrar sus libros, antes de irse de la ciudad en la que está, se da cuenta de que Funes aprendió a hablar latín, ¿no? Se acerca a él y Funes está como en la penumbra. Todo esto tiene algo de novela gótica.
Y y se produce un diálogo con Funes que el narrador nos dice que se produce durante toda la noche, ¿no? Y durante toda la noche Funes le cuenta a él cómo él es capaz de recordarlo todo, ¿no? Cómo él es capaz de recordar las hojas de un árbol, las hojas no de un árbol, las hojas de todos los árboles que él vio a las 3 de la tarde del día anterior, pero también las hojas de todos los árboles que él vio cuando él tenía 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿no? O sea, es como... Es la náusea de la memoria de alguna forma. La idea de que si fuésemos capaces de recordarlo todo y de mantenerlo todo en la memoria, eso sería más bien una maldición, ¿no? Por eso el olvido de alguna forma es una bendición, ¿no? Para utilizar algo contrario al concepto de maldición. Es una bendición el hecho de que podamos olvidar las cosas y que no podamos aprenderlas en su totalidad, ¿no? Y bueno, Borges... a través de su literatura, él reflexiona en torno a este problema. Se reflexiona a través de la reacción del personaje principal, que se relaciona con Funes. Se reflexiona a través de los padecimientos de Funes, ¿no? Y su manera de relacionarse con la gente y con la realidad, ¿no? Que él recuerda con tanto detalle. Y me tomo de otro comentario, ¿no? De una filósofa chilena que se llama Carla Córdoba, que ella dice muy bien, explica muy bien de qué se trata la obra de Borges, ¿no? Básicamente Borges ejecuta de forma estética ideas filosóficas, ¿no? Lo que hace Borges es tomar, ¿no? Ideas de filosofía, porque él era un ávido lector de filosofía, de Berkeley, de Schopenhauer, etcétera, 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 ¿no? Y toma esa idea y en vez de hacer un tratado filosófico o un comentario filosófico, le hace un cuento o hace un poema, ¿no? Y eso es lo que lo hace atractivo y único, ¿no? Otro gran ejemplo, ¿no? Borges, como lector de Berkeley, era un hombre muy versado en todo lo que tiene que ver con la filosofía del idealismo, ¿no? O del idealismo a secas, ¿no? Y uno de sus grandes relatos, el relato que abre ficciones, ¿no? Que se llama Tlon Orbis Ucbar Tertius, creo, puede que esté cambiando el orden de alguna de las palabras. Es básicamente eso, es la ejecución... Bueno, nombre. Bueno, es un galimatías, güey. Pero ese relato es la ejecución estética, como dice Carla Córdoba, de la percepción que él tiene de una idea filosófica, en este caso del idealismo, ¿no? Básicamente, el país de Tlon es un país donde que se rige por el idealismo, donde no existen las cosas, existen las ideas, ¿no? Y él habla de cómo en el lenguaje de Tlon no existen los sustantivos porque no hay objetos a los que se puedan referir los sustantivos, ¿no? Y se da toda esta reflexión en torno al idealismo, a los objetos, a las ideas, que es extraordinaria, ¿no? Ahí lo tienen, ejecución estética de ideas filosóficas, ¿no? Y a través de esta ejecución, y otro tema, otra cita que tomé también de la introducción de esto, es ese asombro que yo les describí al principio, ese asombro ontológico, como lo define Giordano en uno de los ensayos, ¿no? Creo que si alguien cita, Noé Gittrich cita a Giordano. Es un asombro ontológico, un asombro filosófico, ¿no? Entiéndase ontología por estas grandes preguntas: ¿qué es el tiempo? ¿Qué es la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Borges toma estas preguntas, las aterriza y les da forma de literatura, ¿no? Básicamente. Y eso produce asombro. Y eso es lo que yo sentí, ¿no? La primera vez que leí a Borges. Yo leí Los Inmortales, o leí El Aleph, o leí Tlon, o leí Funes. Y yo no entendía en ese momento qué es lo que estaba leyendo, pero sentí ese asombro. Y esa otra cosa que creo que, y va a lo que tú me decías, que Borges es un poco intimidatorio para algunas personas, pero se puede leer a Borges sin saber de filosofía, se puede leer a Borges sin ser un experto en literatura, ¿no? Eso mismo te iba a decir, que como que yo sentía que me tenía que preparar de alguna forma, no sabía cómo, para leer a Borges, ¿cachai? Es como que tenía que haber algo previo antes de leerlo, porque si no, no lo iba a entender y me iba a parecer aburrido, y es como, no me puede parecer aburrido a alguien que es tan renombrado, ¿cachai? Sí, no, de verdad que no, léanlo nomás, tú también léelo, no necesitan, eso es algo que pasa mucho, hay gente que cree que tiene que prepararse para leer a Borges, no, no importa si tú eres un lector casual, no importa si eres un estudiante de literatura, si eres un escritor, sea lo que sea. Ese asombro ontológico, esa sorpresa filosófica, esa maravilla estética, la vas a sentir, ¿no? La vas a sentir y yo de verdad creo que Borges es un autor a ver, como hablantes de lengua de española, no es un autor que nos podamos perder, ¿no? Porque además yo he hablado de cómo él ejecuta la filosofía de manera estética, ¿no? De cómo él realiza ideas filosóficas a través de sus cuentos, de sus poemas, de sus ensayos. Pero es que además el tipo probablemente fue el narrador o el escritor en lengua hispana más extraordinario de todos los tiempos, ¿no? Junto con por lo menos en Latinoamérica, ¿no?
era un virtuoso del lenguaje, ¿no? Era un virtuoso del lenguaje. Sus relatos son extraordinarios, ¿no? Lo hablamos a la pasada el otro día, la manera en que él utiliza los adjetivos, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Tendría que leer yo un fragmento ahora, pero... Es que ese legado es como imborrable, o sea, Sí. eso es... De hecho, el concepto, pues, eso es como... Eso es muy borgiano. Es muy Yo lo borgiano, conozco y a pesar de que no lo he leído, ¿cachai? ¿no? El magisterio... Y es porque cuando algo ya es como que trasciende ya el propio texto en sí, Sí. sino que ya se utiliza un concepto del nombre del autor. Es una hueá muy loca. Es como kafkiano, ¿no? No muchos autores logran eso. Decimos kafkiano, decimos borgiano, o borgiano, como quieran llamarle. Nada. O como estos dioses lovecraftianos. Claro, lovecraftiano, claro. Era un narrador virtuoso, era un narrador que estaba en pleno dominio de todas las facultades del lenguaje y de todas las facultades de que la literatura, ¿no? Que es la ejecución de alguna forma del lenguaje en forma artística o estética. Él estaba en dominio de todo eso y era un genio, de verdad que era un genio. O sea, ya sea que quieras leer filosofía, ¿no? O deslumbrarte por las ideas filosóficas, lea Borges. Ya sea que quieras aprender a escribir o depurar tu literatura, tu técnica, tu narrativa, lea Borges, ¿no? O sea, es un autor que de verdad yo les digo muy encarecidamente, no dejen pasar porque de verdad que les va a cambiar la vida, ¿no? Y si no te gusta, bueno, no te gusta, ¿no? ¿Qué más? Respecto de su influencia, y quería hablar un poquito para terminar, Borges evidentemente ha tenido un impacto inmenso en la literatura, no solo en habla hispana, sino que en la literatura mundial y además en la filosofía, ¿no? Pero partiendo por la literatura, evidentemente que ese fenómeno literario y comercial que fue el boom, no se entiende sin Borges, ¿no? Sin Borges no se entienden los Vargas Llosa, los Cortázar, los García Márquez, los Carlos Fuentes. No se entiende, ¿no? Borges, por supuesto que el boom es el boom aúna una serie de voces que son muy distintas las unas de las otras, ¿no? El boom no es una cuestión homogénea, ¿no? Cortázar no tiene mucho que ver con Vargas Llosa, pero provienen de un mismo lugar, ¿no? O hay fuentes que de alguna forma lo influyeron, hay fuentes similares que lo influyeron, ¿no? Y en ese sentido, uno de los padres del boom es Borges, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? También él influyó más allá del boom, por supuesto. Hay autores modernos, ¿no? Por ejemplo, que lo citan como una de sus grandes influencias. El que nombró Danilo, sin ir más lejos en el primer capítulo, Piglia. Borges influyó mucho en Piglia, ¿no? Influyó mucho en César Aira, ¿no? César Aira, uno de los grandes escritores argentinos contemporáneos, ¿no? Influyó mucho en Roberto Bolaño, por ejemplo, ¿no? Entonces su magisterio no solamente se detiene en el boom, sino que traspasa las fronteras del boom y además traspasa las fronteras de Latinoamérica. Hay autores internacionales que citan a Borges como uno de sus grandes influencias, ¿no? Sin ir más lejos, King lo cita. Imagínate. King lo pone en su ensayo de terror Danza Macabra como uno de los autores de lo macabro. Imagínate. Ya. No sé si no sé si Borges se enteró alguna vez de esa cita, porque el libro en la época de Borges ni siquiera estaba traducido al español. Pero imagínate que King lo leyó y lo pone como uno de los grandes autores de lo macabro. Imagínate, O sea, es que escritores muy disímiles no han leído a Borges con pasión. Nombramos al Boom, nombramos autores cuasi contemporáneos, ¿no? El único de que está vivo de los tres que nombré es Aira, ¿no? Bolaño y Piglia lamentablemente ya no están con nosotros. Pero, qué sé yo, David Foster Wallace, ¿no? Que también ya no nos acompaña, pero es que el gran narrador norteamericano de los años 80 y 90 y principios de los años 2000, lo citaba, ¿no? Como una de sus influencias. William Gibson, autor del Neuromante, ¿no? Uno de los clásicos de la ciencia ficción, lo cita también a Borges como una de sus influencias. Entonces, y podríamos estar así, ¿no? Eternamente hablando de autores que lo han citado o lo han nombrado, porque Borges de verdad que ha tenido un impacto en la literatura mundial, ¿no? Que es gigantesco, ¿no? Gigantesco. También en la filosofía. Y aquí me quiero detener un poquito porque esto es uno de los cauces que se desprenden de la influencia de Borges, que es más llamativo, ¿no? Que un montón de filósofos, ¿no? Particularmente postestructuralistas, ¿no? Y filósofos de la posmodernidad han citado a Borges como una de sus grandes influencias, ¿no? Cuando hablo de los postestructuralistas hablo de Michel Foucault, hablo de Jacques Derrida, hablo de Roland Barthes, Julia Kristeva, etcétera, ¿no?
lo citan como una de sus influencias, porque en la obra de Borges, o la obra de Borges de alguna manera es precursora de muchas de las ideas del postestructuralismo, ¿no? Y además es precursora de muchas ideas de la posmodernidad, ¿no? ¿Y en qué se ve esto? Por ejemplo, Foucault, en Las palabras y las cosas, una de sus grandes obras, cita a Borges, cita el idioma analítico de John Wilkins, ¿no? Uno de los ensayos entre comillas, ¿no? De Borges, ¿no? Jean Baudrillard, que se me olvidó nombrarlo, Jean Baudrillard en Cultura y Simulacro cita un texto de Borges, ¿no? De alguna manera para ejemplificar su idea de lo que es un simulacro. Porque Borges de alguna forma problematizaba o lo problematizó o anticipó en sus cuentos y ensayos algunos de los tópicos que iban a ser de alguna forma componentes de los postestructuralistas. Por ejemplo, el primer ejemplo que viene a la cabeza y el más citado es el de Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Que es una especie de ensayo sobre un escritor ficticio que tiene como objetivo reescribir el Quijote en el siglo XX, ¿no? Pero su objetivo no es reescribir el Quijote, hacer una versión moderna, sino que escribir el mismo libro, ¿no? El mismo libro. Bueno, ahí Borges introduce conceptos de alguna forma que problematizan, ¿no? O ejecuta problematizaciones, ¿no? Respecto de la obra del autor, ¿no? Y del impacto que la obra el impacto que la figura del autor tiene en la recepción de una obra, ¿no? Y qué es lo que es un autor, ¿no? Y de esto se toma, por ejemplo, Roland Barthes, ¿no? Cuando escribe su famoso ensayo, su famoso libro, La muerte del autor, ¿no? O cuando Michel Foucault escribe, ¿no? ¿Qué es un autor, no? Están influidos, ¿no? De alguna forma por Pierre Menard, autor de Quijote, porque Borges ya había, ¿no? Problematizado estas cosas en los años 40, ¿no? Y es una locura, ¿no? También influye mucho en la filosofía posmoderna o en los filósofos posmodernos, ¿no? A partir, ¿no? de la actualización que hace Julia Kristeva del concepto de intertextualidad, ¿no? Entonces, el alcance, ¿no? de la influencia de Borges es extraordinaria. Podríamos nombrar a Humberto Eco también, ¿no? Pero la influencia que tiene en Humberto Eco yo creo que es más literaria que filosófica, ¿no? Y la pueden, ¿no? De alguna forma, y lo tengo acá, la pueden comprobar y rastrear, ¿no? En los dos ensayos sobre Borges que vienen en este libro que les recomendé en el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo. En el primer capítulo, todo. Que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Vayan. La trilogía de un capítulo más. Tal cual. Oiga, todo esto lo encontré. Vaya, ahí están, nos hermanamos entonces. Sí, así que, de hecho, no sé si le pasa a la gente, pero de más que sí. Me dejaste enganchado, Claudio. Sí, Así no, que léalo. Y ya para yo me terminar, compré este porque dije, así que ahí voy. ahí está Para la leer, la leo. Sí. No, extraordinario. Y con eso yo, la verdad es que quería hacer ahí está. Quería presentarle a Borges y quería contarles de alguna forma por qué me gusta tanto, ¿no? Porque aúna, ¿no? A ver, ¿cómo decirlo? Es un árbol demasiado rico en el que arrimarse, ¿no? Rico en conceptos, en ideas, en técnicas, en literatura, en poesía. O sea, tú puedes, de verdad, que tú podrías leer a Borges toda tu vida y estarías contento. Estarías llenito de amor y de literatura. Ensayos extraordinarios, cuentos extraordinarios, poesía extraordinaria, ¿no? Sus conferencias no tienen desperdicio. Como mencionaba Danilo, Borges tiene una serie de conferencias sobre el arte de la escritura, ¿no? Tiene un libro que se llama El aprendizaje del escritor, ¿no? Que es muy recomendado, ¿no? Tiene una serie de publicaciones en colaboración también, ¿no? Tiene un libro que se llama ¿Qué es el budismo? Tiene el libro de los seres imaginarios, ¿no? Tiene la introducción a la literatura inglesa, tiene los cuentos breves y extraordinarios, tiene esta antología del cuento fantástico que publicó con Silvino Campo y con Adolfo Bioy Casares, que es muy conocido y que a lo mejor han visto por ahí. Entonces, nada, yo para terminar, Borges para mí probablemente la razón por la que yo amo la literatura y la razón por la que quiero en algún momento publicar un libro y ser escritor. Bueno, soy escritor, pero por la razón por la que de alguna forma quise serlo, ¿no? Y quiero serlo es gracias a Borges, ¿no? Fue el autor que me abrió la cabeza y me abrió la mente a maneras distintas de aprender la realidad, a maneras distintas de sentirla y a maneras distintas de analizarla, ¿no? Así que nada, les recomiendo a Borges, ese es mi autor favorito de la vida, lo va a seguir siendo forever and ever.
Y este libro es muy recomendado para empezar. Yo lamentablemente, como vine, ya les dije, Japón, no tengo mis obras completas. Lo que me duele mucho en el corazón, en el cocoro, pero acá está. Acá está. Chucha, me pegué. Acá está. Vamos a dejar este libro en la lista de Busca Libre, que a todo esto se van sumando los libros de los capítulos anteriores a todas la misma lista para que lo pillen. Más Recomendadísimo. fácil, más rápido te llega a la casa al Recomendadísimo. toque. Recomendadísimo. Súper, buenísimo. Eso. Maestro, cuéntenos sobre Don Esteban Reyes. Uf, ¿por dónde empezar? A ver, esta persona a mí también como a ti, si Borges a ti te hizo escritor, a mí King me hizo escritor. A ver, partamos, voy a comentar brevemente cómo me acerqué a King. Yo quería, cuando empecé con este mundo de la lectura, no quería leer algo que se asimilara a lo que me gustaba ver o jugar. A mí me gusta mucho jugar juegos de terror y ver películas de terror. Entonces yo quería sentir lo mismo, pero en un libro. Y me acuerdo que me puse a investigar en internet, así como autores de terror. Y me salió el nombre de Stephen King, y me salió también, aparte de él como tal, sino que y de sus libros, sus adaptaciones. Entonces yo quedé maravillado, como yo decía, ¿y esta también es de King? ¿Y esta también? Ah, ¿y esta también? Bueno, pasa de repente Como que que, uno ve películas o cosas y después se da cuenta. Por ejemplo, yo vi Gerald's Sí. Game y después supe que era una adaptación de Stephen King. Locura. Yo me acuerdo que una de mis películas favoritas es La Ventana Siniestra, con Johnny Depp. Ya, Y después caché que era una adaptación de un cuento de King, ya. ¿cachai? 1984, después caché que era de King. Carrie, después entendí que era de King. Y así, ¿cachai? Ujú. Porque es un autor muy, muy adaptado. Entonces quise empezar con una novela de King, que no fuese tan larga, porque convengamos que King a veces tiene libros de más de 900 páginas. Es una locura. Apocalipsis, Eh, It. Under the Dome. Ya. Bueno, ¿qué más? Bella Durmiente, Cuentos de Hadas, que son más recientes. Entonces quería comenzar con uno más piola, digamos. Entonces me acuerdo que fui a una librería de viejo y de libros muy viejos, pero que igual tenían libros nuevos, y le dije que quería leer a Stephen King. Me acuerdo que fue loco porque, bueno, es como el primer amor, ¿cachai? Sí, Como que llegué a la librería por primera vez, vi caleta de libros, dije, y había en la repisa, que así como arriba, estaba como brillando Ujú. los libros de King, así con las portadas. Y me acuerdo que vi la portada del Resplandor, de It, y el tipo me dijo, sí, pero después tenéis que adentrarte en eso, porque primero tenéis que como que ir paso a paso, ¿cachai? En King. Porque puede que esos no te gusten al tiro. Y yo decía, weón, ese es el objetivo que quiero llegar, ¿cachai? Quiero llegar al Resplandor, quiero llegar a It. Y veo y me llamó la atención Misery. Misery. Y me compré Misery, ¿cachai? Me acuerdo que me lo compré y me lo fui leyendo en la micro de vuelta a la casa, así al tiro. Era el único libro que tenía de King y el único libro que tenía en general. ¿Cachai? Misery, Y Misery dije, también ya. es un libro sobre un escritor, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Es King, sobre King un escritor. King tiene muchos libros sobre escritores, ¿no? El Resplandor, Misery, el cuento que es La Ventana, el de Johnny Depp, ¿cómo se llama? La ventana secreta. La Ventana Secreta. Tiene ¿La muchos ventana cuentos secreta? con escritores de alguna forma. Eh, no, Sí, sí, sí. que sufren o que son acosados por entidades o por obsesiones, ¿no? El cuento de la rata, la hora de la sangre manda. Hay muchos de sus protagonistas son escritores. ¿Qué pasa? Me compré Misery, me lo fui leyendo. Me acuerdo que me lo leí en 3 días. Y ha sido el único libro hasta la fecha con el cual yo grité leyendo. Cuando hay una escena en particular cuando Paul Sheldon tiene que volver a la habitación porque para que no lo pillen, que no lo pillan ni Welks, porque sabemos que está loca. Ujú. Yo grité así, ¡ah! Y seguía Oh, leyendo y tenía que seguir leyendo porque este weón estaba atrapado ahí en esa escena, ¿cachai? Entonces necesitaba seguir leyendo para que se salvara. qué bacán, güey. El loco, porque Qué si terrible. cerraba el libro, dejaba el personaje ahí, pues, ¿cachai? Entonces tenía que seguir leyendo. Es muy loco esa sensación que me generó King. Y yo dije, weón, qué loco
lo que me pasó con un libro, ¿cachai? Estoy hablando de Misery. Yo no lo leí en esta versión, lo leí en una edición de bolsillo. Que después descubrí que era pirata, que el tipo me vendió un ejemplar pirata. ¿Podéis creerlo? Chucha, weón. Mi primera lectura de King fue un libro pirata. Bueno, tú tenías estas versiones antiguas de Stephen King, porque por supuesto yo veo que Sí, atrás en la revista tenéis como las versiones actuales, ¿no? Con las letras doradas y el lomo blanco, pero también te he visto tú sí. como versiones Arriba son las retro, antiguas. primera edición y cosas por el estilo. Sí, me encanta. Son las más bonitas, con Qué las bacán. portadas más bonitas. Por ejemplo, esta que tiene aquí la silla de ruedas que ocupa Paul Sheldon y el hacha. Porque convengamos que en la adaptación Kathy Bates ocupa como un combo. Ujú. Y en la novela ocupa un hacha. Ya. Caso contrario al Resplandor, que en el Resplandor sí es un combo y en la película es un hacha. Ah, ya, ya. Muy loco. Eh, bueno, esta va de un escritor que tiene un accidente, ¿cierto? Y lo rescata su fan número uno, que está completamente loca y le hace cosas brutales. Ya. Así fue mi acercamiento a King. Y después yo leí otro libro de King que se llama Joyland, que es este que tengo acá. Tampoco en esta edición, lo leí en otra edición de bolsillo. Esta es una edición en inglés ilustrada, que Ya. es preciosa en tapadura. Qué bonito. Eh, y así me fui adentrando en la literatura de King en un momento en el que yo solamente leía a King. Ya. Entonces, Estás mi nuevo obseso. libro siempre era un obsesionado total. No, para mí no había nada más que King. Poco a poco, obviamente, fui descubriendo más autores, ¿cierto? Pero, ¿qué me pasa con King? Me pasa con King que es como lo contrario de lo que hablamos en el capítulo anterior de Patricia Jaime, que los argumentos no son tan novedosos. En King pasa todo lo contrario. Los argumentos son muy novedosos, muy ricos. O Ujú. sea, y tiene de todo. Es un autor muy versátil. Una niña que tiene poderes telequinésicos y que quiere vengar de alguien, Carrie. Un pueblo lleno de vampiros, Salem Slot. Un hotel embrujado, El Resplandor. eh, una fan loca por su escritor favorito, Misery. eh, Gente que regresa de la muerte en Cementerio de Animales. Un perro rabioso, Cuyo. No sé, tenéis Sí, de eso es todo, tenéis para extraordinario. elegir. Es extraordinario eso Tenéis de lo, que lo, lo que queráis. es que ha escrito un montón de cosas. Yo admiro mucho la aparente facilidad con la que el tipo concibe ideas y conceptos para sus novelas y cuentos. Bueno, es extraordinario. Es una locura. Y bueno, y sobre todo, ¿por qué me gusta tanto King? Más allá de los argumentos en sí que pueden hacer que uno se acerque a sus libros, ¿cierto? Que lo que cautiva de la narrativa de King son los personajes. Yo muchas veces no recuerdo en sí sucesos de las novelas, pero sí recuerdo, ponte tú, en Joyland recuerdo a David Jones, que es el protagonista de Joyland. Ujú. ¿Cachai? En It recuerdo a los perdedores. Recuerdo a Richie haciendo broma, recuerdo a Bill con su valentía, a Ben enamorado de Beverly, ¿cachai? Recuerdo esas situaciones. Recuerdo lo agobiado que estaba Paul Sheldon por escapar de Annie Wilkes, ¿cachai? Eso recuerdo, los personajes tan vivos, tan tridimensionales que tiene King. Y también, lo otro que me gusta de King es que no solo es un autor de terror, a pesar de llevar el título como el rey del terror. Ujú. Tiene libros de ciencia ficción, tiene libros de drama, y muy buen drama, como Dolores Claiborne, como las novelas cortas de El Cuerpo, de Shawshank Redemption. eh, o sea, es un autor muy versátil, de Fantasía la fantasía con cuento de hadas, que cuento de hadas para mí es lo mejor que ha escrito King en el último y la tiempo. Torre Oscura. Y, y fantasía con la Torre Oscura. Y hay tanto libro de King, bueno, que además que es Extraordinario. muy prolífico porque es muy eh, estricto con él mismo de escribir todos los días, como lo contamos que lo hacían mientras escribo, que por eso saca un libro al año. Mucha gente dice, no, King tiene escritores fantasmas, porque es imposible que saque un libro al año. Pero es que King no hace otra cosa que escribir, ¿cachai? O sea, es imposible que no saque un libro al año, si él podría sacar dos, yo creo, al año. Él es escritor a tiempo Pero completo. O sea, no. sí, no, o sea, él no hace otra cosa que escribir. No, no le gusta ir a conferencias, a no ser que sean en mismo main. Eh, no le gusta viajar en avión. Eh, lo que más hace es pasear a su perrita que se llama Molly, Cuyo. la cosa del mal.
¿Cómo se llama? Y Molly, la cosa del mal. La cosa del mal, así le puso. Sí, Pobre Molly. tenía que tener un nombre así. Que es una perrita chica, que de hecho hay un cuento que se llama Laurie, que está incluido en Si te gusta la oscuridad, Ujú, que es el último libro de King, que hace referencia a su perrita. ujú. Eh, entonces, claro, King, al escribir tanto, al ser tan prolífico en el arte, al estar tan entrenado, ni siquiera necesita tanto corregir, me imagino tanto, ¿cachai? Eh, y por eso saca un libro al año, por eso la gente se sorprende, la gente que no lo conoce, así como otro libro de King. Sí, obviamente, si el tipo está trabajando en dos novelas en paralelo, me imagino yo. Eh, es un autor, no sé, yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, quiero también ahora recomendar, porque hay mucha gente que no sabe cómo adentrarse aquí. Eso es lo que yo te iba a preguntar. Aquí llegamos a mi parte favorita de tu exposición. Yo te he dicho muchas veces que yo a King no lo he leído mucho, que tuvo un comienzo más o menos irregular con él. Entonces, si yo quisiera leer a King, ¿qué me recomendáis tú? ¿Por dónde me recomendáis partir? ¿Qué es lo primero que debería Mira, leer? yo tengo un top de libros para iniciar en King. Ya, Te voy a hacer el top que tengo yo y después el top como según tus gustos, ya, ¿cachai? escucho. Por ejemplo, mi top es empezar con Misery, Ya, después seguir por Joyland, ya. después seguir por La Larga Marcha, Ese no lo ubicaba. después, después leerte Carrie, Cementerio de Animales Ujú. y El Umbral de la Noche, que es una antología de cuentos, que es la Ya, mejor antología de cuentos del maestro. ya. Es su mejor Ahora antología de bien, cuentos. sí. Ya, Ahora bien, si tú me dices, yo quiero una novela de terror, a mí me gusta el terror, leo harto terror, quiero leer una novela de terror. Cementerio de Animales, sí o sí. ya. Sí o sí. Cementerio de Animales. Si tú me dices que yo quiero un thriller, quiero, no sé, me gustan harto los thrillers vertiginosos, Misery o Mr. Mercedes. Ya. ¿Cachai? Con Mr. Mercedes más encima te agarráis toda la saga de Mr. Mercedes, que después viene con Hall y todo el show. Si tú quieres un drama, algo más emocional de King, Joyland. Joyland es un drama puro y duro, no es una novela de terror. O también podría ser El Cuerpo, una amistad de amigos, de Shawshank Redemption, todos los libros de las cuatro estaciones. Si quieres ciencia ficción o una distopía, tienes El Fugitivo y tienes La Larga Marcha. Este libro ahora le van a hacer una adaptación que va de... que son... es un mundo donde hay 100 competidores y tienen que caminar. Ya. Caminar. Creo que son no sé, creo que son como 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Si bajan el ritmo, es un aviso. Si vuelven a bajar el ritmo, dos avisos. Y al tercer aviso, Ah, ya. entonces solamente queda uno. Es una carrera infinita hasta que llegue uno a un punto X. Muy bueno porque Interesante premisa, weón. uno va viendo como todos los competidores van cayendo. Uno a uno están cansados, no han dormido en días y tienen que seguir caminando al ritmo porque si no los matan. Ujú. ¿Cachai? Esta es la primera novela que escribió King. Ya. Una joya, no así la primera que publicó que fue Carrie. Entonces, como te digo, tenéis para todos los gustos. Si te gusta la fantasía, cuento de hadas. Si tú no has leído nada de King, te encanta la fantasía. Cuento de hadas es una novela extraordinaria de fantasía. Eh, es una cosa que a mí me voló la cabeza. Y a mí no me gusta la fantasía, pero es que King todo lo hace interesante. Esa es otra virtud que tiene, que me puede estar narrando que dos personas están en un café conversando algo absurdo, Ujú. y para mí es lo más fascinante del mundo porque está escrito por él. Y ahí está Ya. el talento de lo mismo que, por ejemplo, hablábamos de Patricia Highsmith, de cómo narrar las cosas con sentido, con entretenimiento para el lector, porque él Ujú. sí piensa en un lector que lo está leyendo, ¿cachai? No es solamente paja literaria, Ya. eh, es todo entretenido. Se habla mucho de que King también tiene mucho relleno en sus libros, ¿cierto? Eh, Puede ser, puede ser que, por ejemplo, en novelas más grandes, de 900 páginas, por ejemplo, en La Tienda, Ujú. tenga mucho relleno, pero yo considero que
que lo hace para crear un mundo, un universo, ¿cierto? Donde a veces en una novela no todos los puntos van a cerrar. Ujú. Que está bien que sea así sea, sobre todo en una novela coral. Pero no por eso va a ser menos entretenida, ¿cachai? Al final, leer a King es toda una experiencia cuando uno se adentra en novelas tan largas como La Tienda, como Cuento de Hadas, como It. It es una novela excepcional, o sea, yo no le, no le sacaría ni una coma a It, Y al Resplandor. una pregunta. Yo sé que dentro de la obra de Stephen King, y a lo mejor esto también se lo pregunto a otra gente, así que aprovecho yo ahora de exprimirte. ¿Existe una especie de mundo conectado entre It, La Torre Oscura? La pregunta es, ¿este mundo conectado está en todas las novelas de King o son algunas las novelas que comparten lore, que comparten personajes, tradiciones, misterios, etcétera? Es como, yo sé qué pasa con It y con la serie de La Torre Oscura, hay elementos similares, ¿no? Ese mundo, Todas las novelas de King están conectadas. todas Eso es ocurren lo en el genial. mismo universo. O la gran mayoría, podríamos decir. Sí, Ya, por ejemplo en Misery se menciona El Resplandor, el final. ya. Así que primero sería bueno leerse El Resplandor, porque te lo puedes spoilear, Ujú. que es el final de la novela, no el final de Sí, es Kubrick, distinto. que el final de Kubrick es otro. Eh, bueno, ya sabemos que El Resplandor y Doctor Sueño siguen en una biología. Ujú. La saga de Mr. Mercedes también es igual y a veces se menciona a Pennywise en otras novelas, como en Cazador de Sueños, donde hay una parte en la novela donde dice Pennywise está vivo. Ya. Yo vi la Eh, película de Dreamcatcher. Ya, ¿y qué opináis? Yo la encontré entretenida, a mí me gustó, weón. A mí me sorprendió porque es una locura, aparte como una película de terror en una cabaña, la típica, y después se transforma en una weá muy rara de extraterrestre, weón. Esa es otra película, otro libro de ciencia ficción, igual que Tommy Knockers, que también es Ya. de extraterrestres. Locura total. Locura, una Eh, locura. A mí me gusta Dreamcatcher, no sé si la gente la odia o no, pero a mí me gusta, eh, weón. a mí el libro me gusta, parte bien y después se va a la mierda, yo Ya. considero. Pero lo escribió King en un momento súper especial cuando tuvo un accidente de Ya. auto. Entonces como que fue renacer de King. Lo escribió a mano, cuando estaba en una camilla. Un dato curioso es, Ya. era un manuscrito que estaba así a mano. Un literal Entonces, bueno, manuscrito. a King podía agarrarlo de todo. Mira, sin ir más lejos, hay un personaje en It que también sale en El Resplandor. Hay un Mm. personaje... Joyland, el parque Joyland se menciona en Revival. Ahora, que estén conectadas no niega que yo pueda leer cualquier novela en el orden que yo quiera. A menos que sea una parte de una saga. Por ejemplo, yo puedo leer La Torre Oscura sin leer It. O puedo leer It sin leer La Torre Oscura. Puedo leer Joyland sin Totalmente. leer El Resplandor. Puedo leer Misery sin leer El Resplandor. Si es que me da lo mismo el saber el final. No puedo leer Misery sin leer Claro. El Resplandor. Ya. Sí, totalmente. Lo único sí yo recomendaría, claro, leer por ejemplo la saga de La Torre Oscura, leerla en orden, y leer también la saga de Mr. Mercedes en orden. Ujú. Mr. Mercedes, Quien pierde paga, Fin de guardia, El visitante, La sangre manda y ahora Holly. Ya. Porque ahora va a salir el último de esa misma El saga. visitante es de Outsider, ¿verdad? Sí, Yo te había contado que vi la serie, la vi llegar a la casa. Hace poquito. muy buena, muy Es buena muy buena, serie. la premisa es loquísima. Después al final ya se transforma en una historia de terror, ¿no? Pero todo ese comienzo más bien detectivesco, ¿no? Donde hay un misterio, ¿no? Cómo un asesino puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y tú Sí. dices, pero weón, ¿qué pasó acá, cachai? Te deja Y pegado. el giro al principio, Sí, es en la loquísimo. novela a las 200 páginas es como, Mm, eso antes del juicio. sí, sí. Sí, sí, es muy bueno. Ahora King está, claro, en una etapa más, escribiendo más novela negra, Ujú. que él es muy fanático de Jim Thompson, de McDonald. Entonces él siempre quiso escribir novela negra. Y ahora lo Está está desquitando. haciendo y yo encuentro que le sale súper bien. Esa es la gracia de King. O sea, tiene libros de todo. ¿Qué queréis leer? Como hay gente que dice, no, yo no leo a King, es que no me gusta el terror. Léete otra cosa entonces. Pues, si tenéis de todo para Es elegir, similar a lo ¿cachai? que yo te hablaba de Ursula Le Guin, ¿te acordás? Que ella escribió todo y lo Sí, escribió todo bien. King es muy similar. Ha escrito novela, ensayo, ha escrito cuentos infantiles, ha escrito. ¿Qué más? Cuentos, ¿no?
por supuesto. Y otras cosas más, y lo ha hecho todo bien. Guiones de televisión, creo que también él ha escrito, ¿no? Sí. Extraordinario, weón. De hecho, hay una anécdota que él siempre cuenta que esto no se sabe si es verdad o no, pero él la ¿Ya? cuenta siempre, convengamos que él es novelista, así que algo de... Algo de chamullo tiene que haber. Claro. Cuenta que estaba él en una fila de supermercado para pagar y se le acerca una señora y le dice, ¿usted es Stephen King? Y él le dice, sí, soy yo. A mí no me gustan sus libros. Ah, ya. Usted escribe terror, usted escribe Salem Slot, escribe It, Cementerio de Animales, a mí no me gustan esos libros de terror. Usted debería escribir cosas como The Shawshank Redemption, como El Cuerpo, ese tipo de novelas. Y King le dice, ah, sí, yo también las escribí. También son mías. Vieja culia Velociraptor. Que no sé si es verdad, pero no deja de ser Y le pegó. chistoso. Y más allá de que si no fuese verdad, me imagino que la gente igual se lo ha preguntado, así como, no, a mí no me gusta tanto esto, pero yo prefiero este tipo Sí, de novelas, ¿cachai? Sueños de fuga. yo admiro mucho esa capacidad de Eh, cambiar de registros, weón. y es lo mismo. Yo admiro mucho esa capacidad de... ¿Sabéis? Me parece que es como, lo engrandece más, Sí. a mi parecer. Es que ya no lo puedes llamar un escritor de nicho ni un escritor de terror, simplemente. Es un escritor de drama, un escritor de ciencia ficción, de fantasía, de terror. Entonces, ¿qué argumento voy a utilizar para atacar al tipo? Te puede no gustar su literatura, pero no podéis decir que el tipo no tiene un dominio, ¿cachai? Sobre los distintos géneros, estilos, tonos, ¿no? Innegable, ¿no? Basta con ver las adaptaciones a Hollywood, de sus obras dramáticas, y son películas. Shawshank Redemption es una película extraordinaria, ¿no? No, es brutal, Entonces, brutal. es admirable que él tenga ese talento camaleónico que tiene, bueno. Que por eso yo Y lo respeto mucho, el... sin leerlo, sin haberlo leído, porque te pedí recomendaciones. Yo respeto mucho a Stephen King. Hay gente que no lo respeta, yo no entiendo eso. 22-11-63 de Viaje en el Tiempo. Un tipo que tiene que ir al pasado a evitar el asesinato de Kennedy. Brutal. Ahí hay un cameo de los perdedores de It. Porque el tipo viaja y se encuentra con los perdedores de It cuando son chicos. Y es súper nostálgico cuando uno lee Qué eso, bacán, habiendo weón. leído It. Como de reencontrarte con esos personajes, como, weón, estás aquí, ¿qué pasó contigo? ¿Cachai? No, es muy loco. Eso es lo genial de la literatura de King, como está todo conectado, uno se pilla de repente sin saberlo casi, o hacen una mención así como hay una mención en Un saco de huesos sobre la zona muerta, en Cuyo hay una mención de la zona muerta, no sé, en La mitad oscura también, que también es de otro escritor, hacen una mención de Cuyo. Un San Bernardo, una noticia X, así como un San Bernardo se volvió loco y no sé qué hizo. Qué Y uno bacán, lee y dice, ah, es Cuyo, ¿cachai? qué bacán, weón. Eh, Así que no, es brutal. King es para sumergirse y no salir nunca más. Genial. Yo he leído hasta la fecha 53 libros de King. Y tiene muchísimos más publicados. Te faltan Todavía 172. me faltan 400.000. Bueno, brígido. Me falta todavía. Siempre estoy tratando de leer los antiguos a medida que voy leyendo los nuevos que salen, eso los leo al tiro. Y, y cada vez que lo leo me pasa lo mismo que te pasó a ti con Borges, como que sea libro antiguo o nuevo, que es como, por eso me gusta, ¿cachai? Como que Sí. estoy leyendo y digo, bueno, es que King solamente escribe así, ¿cachai? King solamente escribe como un personaje se toma un vaso de bebida. Solamente él puede hacerlo de tal forma, Sí. ¿cachai? Algo súper confuso de explicar, pero cuando lo lean van a entender. Así que Genial. eso, lean a King, lean a King. Genial. De nuevo, esto ya como más para el reel. 5 libros para iniciar con King: Misery, La larga marcha, Carrie, Cementerio de animales y diría que Joyland. Ya. Con esos 5 libros tú decís que está uno ya de alguna forma Sí, porque puso todo un abarcas pie completo en la varias obra cositas. de Clint, Sí, sí, sí. dice. Aparte que son libros cortos, Ujú. fáciles de leer, que enganchan de una y, y no, vaya a querer seguir leyendo. Bacán. Entonces hay que seguir esa recomendación.
Yo la voy a seguir porque quiero leerlo y porque estaba esperando, ¿no? Que alguien me dijera, weón, este es el camino por el que tenés que comenzar. Porque yo no sabía, porque como tiene muchos libros, ¿no? Y como tiene muchos Sí. tonos, ¿cachai? Para mí era un drama, ¿no? Yo decía, ya voy a leer La Torre Oscura. Pero después, buscando sobre La Torre Oscura, me encontraba, no, pero es que La Torre Oscura se conecta con It y con esto y con esto. Y decía, ya voy a leer It mejor. Y después decía, no, es que Pa- It. Bueno, Pasa que en La Torre Oscura retoma varios de sus personajes de otras novelas. Entonces, lo rico sería leer libros antes para después, mientras estáis leyendo La Torre Oscura, te pilláis con un personaje que ya leíste en un libro anterior. Entonces decís, oh, weón, apareció este weón que yo leí ya, en un libro. ¿Cachai? Eso es lo bacán de La Torre bacán, Oscura. bacán. Genial, pues, hermano. Así que eso. Eso. Y para finalizar, queremos hablar sobre lo que estamos leyendo. Sí. Así que dale tú, Claudio. Yo, esto va a ser ultra mega corto porque el único libro que estoy leyendo, terminé de leer a Pérez Reverte. No voy a decir nada sobre Pérez Reverte, lo vamos a hablar en otro episodio, lo vamos a hablar, yo creo, ¿no? Ahora. ¿Sí? Sí, porque ya leí el libro terminado, pues, entonces merece su... Pero, lo nombraré en pero bien o algún mal. momento. Bien, bien. Es un buen libro, es un buen libro, es un buen libro. Ya. Pero lo que estoy Cumple. leyendo ahora puede ser que te interese. Estoy leyendo A La ver. ciudad y la ciudad de China Mieville, o de China Mieville, no sé cómo se pronuncia. Que es uno de los grandes autores de ciencia ficción y novela más bien no experimental en cuanto a las formas, sino en cuanto a los temas, ¿no? De la época contemporánea, ¿no? Dato curioso, se parece al Pelao Bade. Sí. Pelao Bade, sí, hizo Ahora es que el novelista. pelado. El pelado, Eh, entonces ya. Y es una novela que tiene una premisa súper interesante, súper atractiva y por eso la empecé a leer, ¿no? Es una novela, es un policial, ¿no? Yo voy como en la página 40, es un policial que mezcla, bueno, lo dicen mejor acá. Es una mezcla de ciencia ficción, novela negra y drama policial, ¿no? ¿Por qué me llamó la atención? Sin saber nada, y voy en la página 40, ocurre un asesinato al comienzo, y seguimos, ¿no? Quien nos narra lo que ocurre, ¿no? Es el detective que está a cargo de la investigación, ¿no? Ocurre un asesinato, encuentran muerta a una mujer, y hasta ahí todo normal. Pero ¿por qué me pareció atractiva la novela? Porque en este mundo existen dos ciudades que se contraponen la una a la otra, ¿no? Una es invisible a la otra y la otra es invisible a la otra. Es muy raro, muy extraño. Ni siquiera sabría cómo explicarlo. Voy a leer, ¿no? Lo que dice la solopa para que se hagan una idea. Dice: bienvenidos a la historia de dos ciudades gemelas, invisibles la una para la otra, cuyos destinos se entrelazan por el asesinato de la joven Mahali Giri. Yo no sé, de repente, por ejemplo, en lo poquito que llevo, porque no han explicado todavía en qué consiste esto de que las dos ciudades se contraponen o que existen en el mismo espacio al mismo tiempo. De repente el protagonista está en su departamento, está fumándose un cigarro, tomándose un café, y dice, podría asomarme por la ventana y ver a un tren de pasajeros, ¿no? Y ellos me verían de vuelta. Y entonces uno dice, pero ¿cómo? Porque afuera de su ventana no hay una estación de tren, ¿no? Simplemente sucede que, según lo que yo entiendo, es que en su ventana de alguna manera cruza el mismo espacio por el que pasa un tren en la otra ciudad, que yo no sé si está en otra dimensión, si está en otro plano, no tengo idea, no sé lo que pasa, es muy raro todo. ¡Ay, qué buena! Es muy raro todo. Así que nada, yo no les puedo recomendar esto, pero sí les puedo decir que está muy, muy loco, muy extraño. Otra lectura de la parte de atrás dice: si Philip K. Dick y Raymond Chandler tuvieran un hijo criado por Franz Kafka, escribiría algo parecido a La ciudad y la ciudad. Bueno, yo creo que esa es la mejor definición. Ah, Es la mejor definición oye, que... súper. Me llamó mucho la atención, la verdad. Es rarísima. Así que, cuando lo termines, Sí. tienes que decirme si vale la pena. Y si vale la pena, yo Sí. lo agrego a mi carrito. Sí, les voy a ir contando cómo me va, pero hasta el momento va bien. Sí, eso, era breve. Usted, maestro, ¿qué lee? Súper. Yo, bueno, terminé El amigo americano de Patricia Highsmith, que les comenté el capítulo pasado. Brutal. No Ya. quiero decir nada más porque ya hablé de la genia de Patricia Highsmith el capítulo pasado, pero Una genia. brutal, tienen que leerla. La novela está, no sé, va a ser la mejor lectura del año sin duda, de las mejores. Y ahora estoy bueno, siempre entre medio de las novelas yo leo un cuento de una antología de cuentos, que es esta, que se llama Felices Pesadillas, Ah, ya. de la editorial Valdemar, que son cuentos de terror. Cuentos de terror que no todos son buenos, digamos, o no todos son tan entretenidos,
pero hay unos muy buenos. Los que son buenos son muy buenos. Por ejemplo, aquí está mi cuento favorito de la vida, que es La pata del mono, Ah, un clásico. de W. W. Jacobs, que es un cuento de terror que yo lo ocupo en mi taller de cuentos de cómo escribir un cuento, yo lo ocupo como ejemplo. Es el cuento De, perfecto, uno podría decir. Está todo muy bien es, hecho. es una obra de arte, está hilado todo perfecto. Bueno, está aquí en esta antología. Está Los Hechos en el caso del señor Valdemar, de Edgar Allan Poe. Clásico. Está El guardavías de Dickens, que es un cuentazo también. Está, por ejemplo, eh, Aceite de perro, de Ya. Ambrose Bierce, que es un Aceite. cuentazo, Ese sí que no, a Andrews Beers lo conozco, pero ese cuento no lo había escuchado nunca. brutal también. Hay cuentos de Maupassant, de Bram Stoker, el escritor de Drácula. Eh, Está Sheridan Le Fanu, está La llamada de Cthulhu de Lovecraft. Ante la ley de Kafka. Hay uno de Horacio Quiroga. Bueno, yo voy en la página 591 de 900. Ya, Ahí la voy, mitad. leo un cuento entre medio de las novelas. Eh, Me está encantando mucho. Lo recomiendo mucho. Si hay varios autores, entonces sí. Lo recomiendo para aquellos que quieran adentrarse en la literatura del terror y no saben por dónde empezar. Una buena forma de adentrarse en los cuentos de los autores y después conseguir, por ejemplo, novelas de esos autores o otra antología de cuentos de esos mismos autores que te cautivaron, Ujú. ¿cierto? Eh, Eso, muy recomendable. Los cuentos son muy buenos. Digamos que eso es una antología de relatos que se han publicado antes en la editorial Valdemar, famosa editorial por ser una editorial que publica mayoritariamente, no solamente relatos de terror, novela gótica, policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, Sí, y lo genial de esta editorial es que tiene libros con las mejores traducciones. La fama que tienen ellos es que las traducciones son buenísimas, son sí. perfectas. Por ejemplo, sus libros más famosos son estos, ¿cierto? De la colección gótica. Ujú. Tomás Ligotti De, tiene de- ahí, extraordinario escritor. sí, tengo a Ligotti, tengo a Maupassant, tengo una novela como las primeras novelas de terror de la vida, que se llama El El Monje, monje, de, clásico. de Matthew G. Lewis, que es una novela brutal, es muy, muy, muy buena. Bueno, Digamos Valdemar, también que calidad. las mejores ediciones de la obra de Lovecraft están publicadas en Valdemar, en esa misma colección gótica, ¿no? Que Y quiero son. conseguir. Yo también. Yo las tenía cuando estaba en Chile, las tuve que. Las vendí. Lamentablemente, los No. dos tomos que vienen con Clay, esa ilustración sí. extraordinaria de Beksinski, bueno, Clay Barker también está publicado con los libros de sí, sangre en 2 tomos sí. en Valdemar. Ya podríamos Bueno, hablar de lecturas de Valdemar. sí, 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 sí. Así que eso. Genial. Este libro también tiene una segunda parte donde tienen más cuentos. Así que cuando yo termine este, obviamente iré por el segundo, porque me gusta estar leyendo estos cuentos clásicos de terror como para saber de dónde viene la literatura, ¿cierto? De dónde viene la Exacto. literatura, sobre todo de terror. Exacto. No, y lo rico de Así esa que antología es que uno descubre autores que no conocía. O totalmente, sea, totalmente. O cuentos de autores que no conocía. Por ejemplo, yo de Dickens conocía solamente Canción de Navidad. ya. Y aquí mismo, en el prólogo de ese cuento, te narran que Dickens era mucho más que eso. Tenía muchos cuentos de terror. Entonces Entonces, ahora quiero más. dígase uno de mis Quiero autores leer más. favoritos, así que algún día hablaremos de él. Sí. Mira, Yo he leído varias de sus novelas, es extraordinario. perfecto, Maestro, perfecto. Así que eso, con eso llegamos al final del capítulo 3 del episodio 3 de Un Capítulo Más. tuvo tiki taka. Muchas gracias por escucharnos, por comentar, por suscribirse, por seguirnos en Instagram. Nos pueden seguir en Instagram como Un Capítulo Más. En TikTok, en YouTube, que es lo primordial, que se suscriban. Como siempre, todos los links están abajo en la descripción y también la lista de libros recomendados. Agradecemos de verdad su apoyo porque así como este capítulo lo armaron básicamente los comentarios. Sí, Eh, Ustedes también pueden dejar sus sugerencias de ideas de un nuevo capítulo que les gustaría ver en el canal. Recuerden que esto lo hacemos Claudio y yo, pero con todos ustedes. Esa es la que gracia es la del idea. podcast. Sí, como dice Danilo, la gracia del podcast es esa, ¿no? Que se cree ese sentido de pertenencia, ¿no?
y que nos compartan sus ideas, que nos hagan sus preguntas. Este capítulo nació por la pregunta de uno de ustedes. Así que nada, pues agradecerles los comentarios, porque los leemos todos y nos importan mucho. Las visitas, los likes, todo. Si llegaron hasta esta parte del video, dejen un conejo abajo. Un conejo porque sí. Y nada. Porque sí. Porque sí nomás. Así que muchas gracias. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos. Y los vemos el próximo domingo en un capítulo más de Un Capítulo Más. Hay que terminar con esos fines ultra redundantes. Tengo que pensarlo un poquito más. Así que eso, Es gente. es como una frase antes de matar. Claro. Como nos vemos. Así que eso. Cariño, Nos gente, que vemos. estén súper. Chao, Chao, chao. chao. Adiós.